Muy buenos y bendecidos días tengas en este domingo precioso, el último domingo de junio. Así es que el día de hoy te deseo el más bendecido y glorioso domingo de tu vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que derrame su Santo Espíritu para que en medio de su unción, hoy oigamos su palabra, la recibamos en nuestro corazón para que sea de bendición, de instrucción para nuestras vidas. Padre, en el nombre bendito y precioso de Jesús, hoy necesitamos de ti, que nos unjas, que derrames, Espíritu Santo, toda tu porción de unción sobre nosotros, Señor, para que tu palabra reargüya nuestra vida, nuestro entendimiento y todo nuestro ser. En el nombre de Jesús recibimos lo que te pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un mensaje que se llama En contra o contra la razón, así se llama, contra la razón. Y vamos a ver que muchas veces tenemos en nuestra vida la oportunidad de recapacitar y de ver lo que, por ejemplo, vivimos cuando éramos niños. Tantas veces te dijeron a ti y a mí, y creo que a todos los niños, ¿verdad? No te vayas a subir en esa silla porque te podés caer. Y la inquietud y el deseo y la travesura y el espíritu de niño te hizo hacer exactamente todo lo contrario. Te subiste a esta silla que te dijeron que no te subieras. ¿Y qué pasó? Se movió, diste un mal paso, se resbaló una pata y te caíste. Entonces, lo que te dijeron por tu bien, tú no lo acataste, o nosotros, mejor dicho, porque yo me incluyo, yo fui niño y desobedecí también y obtuve consecuencias que no me gustaron. Dolor en una rodilla, una mano que se sangró, en fin, una situación de adversidad, donde hubo dolor, donde hubo lamento, donde hubo tristeza, por hacer lo que me dijeron o lo que nos dijeron que no hiciéramos, y lógicamente sufrimos las consecuencias. Y eso mismo probablemente le ha pasado a muchos jóvenes que ya en su crecimiento hubo otro tipo de instrucción. Ya no era la instrucción de no te vayas a pasar la calle solo, no te vayas a meter tus dedos en ese enchufe, sino que ya ante el conocimiento de esas malas experiencias, ya a esa edad, estamos hablando de 12, 13, 14, 15 años, ya esa instrucción ya había sido acatada, recibida, y ya habíamos sufrido muchos, si no es que todos, las consecuencias de no haber atendido esa instrucción cuando éramos niños. Aquí era otro tipo de instrucción. La instrucción de no salir en la noche, de no volver tarde a casa por situaciones de peligro, de riesgo, y que muy probablemente, así como yo lo hice, tú también lo has de haber hecho, y probablemente hubo consecuencias en tu vida ante el conocimiento de nuestros padres y de las personas que conjuntamente con ellos nos instruyeron de no acercarnos a una o a otra amistad, porque iban a haber malos resultados en nuestras vidas, un estancamiento estudiantil, fracasos laborales, daño en nuestra
en nuestro intelecto, porque nos iban a enseñar a hacer cosas indebidas, pero con la razón nuestra propia de que nosotros ya sabíamos lo que hacíamos porque ya teníamos cierta edad y ya nuestros padres eran ya grandes, ya no sabían lo que decían, estaban anticuados, eran obsoletos, en fin, toda clase de opiniones que un joven puede haber dicho en contra de los que le aconsejaron bien, le aconsejaron por su bien y no hizo caso, o no hicimos caso, ¿verdad? Para decirlo mejor y no solo culparlos a ustedes, sino que yo también, a mí también me pasó. Entonces, por esas razones, por esas desobediencias, por irnos en contra de la razón, tuvimos consecuencias que probablemente hasta el día de hoy estemos sufriendo, estemos atravesando consecuencias de las que hoy nos lamentamos, pero sí fuimos advertidos, sí fuimos educados de una forma ideal, lógica y con sabiduría para que no tuviéramos consecuencias posteriores a lo que nos aconsejaron en relación a una amistad, a las salidas tardes de casa, etc. Entonces hoy vamos a ver algo que pasó y le pasó a unos enemigos de Israel y ellos son ahora el centro del tema de hoy, son los asirios. Pero vamos a leer lo que nos dice uno de los libros que están deuterocanónicos, uno de los libros deuterocanónicos que se llama Judith. Yo quiero que me acompañen al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1. Entonces Judith 6.1 dice: cuando el tumulto de la gente que rodeaba a los consejeros se calmó, Holofernes, comandante en jefe del ejército asirio, dijo a Achior y a todos los hombres de Moab en presencia de los extranjeros: ¿y quién eres tú, Achior, con tus mercenarios de Efraín, para ponerte hoy entre nosotros a hacer de profeta y aconsejarnos que no le hagamos la guerra al pueblo de Israel, porque el Dios de ellos saldrá en su defensa? ¿Qué otro Dios existe fuera de Nabucodonosor? Él desplegará su poder y los hará desaparecer de la tierra, y el poder de su Dios no podrá salvarlos. Nosotros, servidores de Nabucodonosor, los aplastaremos como si fueran un solo hombre. No podrán resistir la embestida de nuestra caballería. Los exterminaremos, sus montes se embriagarán con su sangre y las llanuras se llenarán con sus cadáveres. No podrán mantenerse en pie frente a nosotros. Perecerán sin remedio, lo afirma el rey Nabucodonosor, el Señor de toda la tierra. Él ha hablado y sus palabras no caerán en el vacío. Palabra de Dios. Muy bien, aquí estamos hablando de un comandante en jefe del ejército asirio que en ese tiempo estaba bajo el dominio de los babilonios. Estaba bajo el dominio del rey de Babilonia, que ya leímos es Nabucodonosor, a quien adoraban y exaltaban como que fuera un dios,
como lo acabamos de leer. Y Holofernes, el comandante general del ejército asirio, es el que está aquí peleando y contradiciendo lo que le dijo Achior. Achior, les voy a comentar, era el comandante general de los moabitas, que estaban unidos junto con los edomitas y los amonitas a los asirios en diferentes guerras que ellos tenían. Y en este momento están planeando un ataque en contra de Israel. Entonces, en capítulos anteriores al 6, dice cómo Achior le cuenta y le comenta al comandante general de los asirios, que era el que mandaba y el que decidía en qué momento iban a la guerra, le dijo, mira, le contó la historia, prácticamente le contó la historia del pueblo de Israel. Y le dijo, mira, Olo, así decía con cariño, pues se llamaba Holofernes. Mira, Olo, no seas baboso, le dijo. Cuando el pueblo de Israel está en desobediencia con Dios, entonces Dios lo abandona y ahí es momento para atacarlos y destruirlos. Pero cuando el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, que es el Dios del cielo, muy diferente a todos los dioses que nosotros tenemos, ¿verdad? Él se incluía porque era parte de los moabitas. Le dice, cuando el Dios está con ellos, es imposible vencerlos, porque Él es su defensor y Él los protege, los libra y los hace más que vencedores. Le cuenta a Holofernes, le dice toda la historia, le relata cuando salieron y se fueron a refugiar, salieron de su tierra y se fueron a refugiar a Egipto por la hambruna que hubo. Y ahí comenzaron a vivir, se edificaron, se multiplicaron. Eso pasó a Jacob, ¿verdad? Cuando José, el hijo de Jacob, se fue vendido como esclavo a vivir a Egipto. De ahí llamó a su papá, hubo una sequía en todo el mundo. Entonces todos los de la tribu de Israel, que en ese tiempo era Jacob y sus hijos y su familia, se refugiaron en Egipto. Pero se multiplicaron y crecieron y fueron una gran nación adentro de Egipto. Y a los años, cuando el faraón era otro, no era el mismo faraón que protegió a José, que albergó a Jacob y a su familia, estos comenzaron a sentir la presión, el crecimiento, la prosperidad de los israelitas adentro de Egipto. ¿Y qué hicieron? Los volvieron esclavos y los comenzaron a hostigar. Entonces le dice Achior a Holofernes. Entonces ellos oraron y le pidieron a su Dios que los ayudara. Entonces vino Dios y mandó plagas sobre todo Egipto y los dejó salir. Y cuando se toparon con el mar, les abrió el mar. Ese Dios que te estoy contando, les abrió el mar. Los israelitas pasaron y cuando iban los egipcios atrás de ellos, los hundió y los mató a todos. Y de ahí comenzaron a conquistar muchas tierras, a todos los exterminaban. ¿Por qué? Porque iban a su tierra que habían dejado años anteriores. Y por eso hasta el día de hoy son un ejército poderoso, que no se valen del armamento que tienen, caballería, lanzas, flechas, espadas, carrozas, carruajes, armas de guerra en general, como arcos y flechas. Ellos no se valen por eso. Ellos tienen eso, pero no tienen el armamento que tenemos nosotros. Y tampoco el que tiene cualquier otro ejército. Pero los acompaña ese Dios cuando ellos están en sumisión, cuando ellos están en obediencia, cuando ellos están dependiendo de Dios.
Dios los salva, Dios los protege y Dios hace que venzan cualquier batalla, por desarmados que estén. Este Dios es su arma, ese Dios es su poder. Le cuenta toda la historia, ahí lo puede leer usted atrás del capítulo 6 que leímos hoy. Le cuenta toda la historia a Achior de quién es el pueblo, quién era ese pueblo de Israel que Holofernes quería atacar. Ya él había hablado con sus comandantes, todos estaban de acuerdo, los iban a destruir, pero Achior, uno de los que estaba junto con Holofernes, un pueblo aliado de Asiria, le recomienda eso porque conoce a ese Dios. No era su Dios, pero lo conoce. Él sabía historia, sabía quién era el Dios de Israel y le aconseja que no se meta con él o que espere noticias cuando el pueblo de Israel esté en desobediencia para que los ataquen y ahí sí los pueden vencer. Entonces, la respuesta de Holofernes es esta que estamos leyendo hoy. Yo les hice un poco de historia anterior. Holofernes no le cree, lo insulta, lo manda de prisionero a Betulia. Betulia era una región cerca de Israel, que es donde se suscita toda la guerra que sí se da, pero lo que hace Holofernes es mandar a su consejero de Moab, Achior, lo manda como prisionero a Betulia para que los israelitas lo atrapen y si querían que lo mataran, ¿verdad? Porque Holofernes no le cree y se enoja con él. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel cuando lo encuentran? Lo desatan, lo lleva ante los ancianos del pueblo de Israel. Yo estoy resumiendo todo lo que dice de aquí del capítulo 6 al 12, porque es muy largo. Y él les cuenta lo que le aconsejó, por conocimiento que él tiene del Dios de Israel, a Holofernes, el cual no le hizo caso y por eso lo dejó amarrado para que los israelitas lo mataran, pero ellos no lo mataron, sino que lo escucharon, lo llevaron a cenar a la casa de los ancianos de Israel y alabaron a Dios por el conocimiento de un extranjero que tenía de su Dios. Entonces, vino Holofernes con ese gran ejército, habla de una cantidad grande de caballería, de infantería, de arqueros, de lanceros, de espadachines, en fin, una caballería grande y fuerte, un ejército aparentemente invencible, y comienza a acercarse a la región de Betulia. Se comienzan a acercar ahí y uno de los comandantes amonitas le aconseja una estrategia. Están los asirios, están los moabitas, están los amonitas, están los edomitas, toda una serie de descendientes anteriores que eran contrarios a la fe de Abraham. Amonitas y moabitas vienen de Lot, Edom, hermano de Jacob, que estaba en su contra. Entonces, toda esa serie de poblados siempre estuvieron en contra de Israel, en contra de Abraham, en contra de Jacob, en contra de Isaac. Y hoy en día, ya como pueblos e independientes cada uno, porque son descendientes de cada uno de estos hombres, le hacen la guerra a Israel. Se unen a otros pueblos para destruir al pueblo de Dios, a Israel. Y hoy no es la excepción. Y están en un proceso de comunión con Dios. Ahorita hay comunión con Dios. Y seguramente Achior lo sospechaba y por eso le aconseja a Holofernes que no ataque, sino que espere. Pero mis hermanos, muchas veces hemos pensado nosotros que lo que yo pienso que voy a hacer
está bueno porque yo lo pensé. A mí nadie me va a decir nada. Yo tengo razón, yo no me equivoco. O sea, me voy, como dice el título de este mensaje, contra la razón. Achior sabía el historial de Israel. Entonces, tenían que hacer lo que le aconsejó a Holofernes. Ni siquiera le estaba diciendo que no fuera a la guerra. Le estaba aconsejando que investigara en qué posición estaban en relación con Dios. Hoy aprendamos algo. Nunca pelees en contra de alguien que está en relación íntima con Dios, porque vas a salir perdiendo. ¿Sí? Dios cuida y protege a los que están con Él en todas las áreas de sus vidas. Los protege, los libra del mal y pelea por ellos. Así es Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios fiel. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Estar de parte de Dios, tener a Dios, aceptar el consejo que nos dan, que nos han dado y que nos siguen dando para que le abramos nuestro corazón al Señor, recibamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Sí, pero hay veces que el orgullo no te deja pensar en que lo que te están diciendo, en lo que te están aconsejando es lo mejor que debes hacer para tu bien, para tu provecho, para tu superación, para tu victoria. Hoy, la historia que estamos leyendo es aplicable a tu vida el día de hoy. Sí. Holofernes se sintió apoyado por sus hombres, por sus comandantes, por sus capitanes, por los extranjeros que estaban ahí con él, hasta por los moabitas que estaban con Achior, que no pensaban como Achior, pero que también apoyaban a Holofernes. También ellos apoyaban a Holofernes. Entonces, siempre van a haber quienes te apoyen, no porque sepan la verdad de lo que va a pasar, sino porque te quieren adular, porque son engañadores, porque son ignorantes de la verdad, porque no tienen experiencia, en fin, por tantas razones. Puedes tener apoyo de muchas personas que están en la misma situación que tú, en el mismo espíritu de rebeldía o de error que tú. Todos sabemos, para nadie es difícil detectar quién tiene la razón y te habla por tu bien, aunque te caiga mal. ¿Verdad? Muchas veces los que nos aconsejan son los que nos caen mal, porque no están de acuerdo en lo malo que yo quiero hacer, en lo que a mí me da la gana hacer, no nos apoyan. Entonces nos caen mal y rechazamos su consejo, aunque tengan razón. ¿Por qué? Porque estamos, ¿cómo estamos? En contra de la razón. Entonces Holofernes tenía el apoyo de muchos gobernantes de varios países, como ya los mencionamos cuáles eran, y abarcó toda la región de Betulia, donde estaban refugiados los israelitas. Pasando esa región, llegaban a Jerusalén, que estaban cerca, y ya destruían a todo el ejército y el pueblo de Israel y los iban a tomar como rehenes y como prisioneros. Ese era el objetivo de Holofernes y tenía el ejército para hacerlo.
Lo único que no tenían era el consejo de alguien que supiera cómo hacer las cosas, porque no lo quiso, no lo recibió, lo rechazó, y los que estaban con él lo apoyaron. Y lo apoyaron también en castigar a Achior. ¿Qué pasó entonces cuando Achior les contó lo que iba a hacer Holofernes? Se asustaron, porque era un ejército poderoso. Los asirios, eso no era mentira, era una realidad. Y desde lejos los vieron esas caballerías, ese ejército, ese poderío asirio, y se asustaron, se conmovieron, se atribularon, y comenzaron a orar a Dios, a clamar a Dios. ¿Y por qué se llama el libro Judith? Aquí viene la que Dios usó para salvar al pueblo de Israel. Ella era una viuda muy apoderada, que había tenido su esposo Manasés, quien había fallecido, pero la dejó llena de propiedades y de riquezas y de oro y de muchas posesiones. Llegó a sus oídos, como ella también era de Petulia, de esa región, llegó a sus oídos lo que estaba pasando con su pueblo, y oró también a Dios. Y le dijo a Osías, uno de los comandantes generales del pueblo de Israel de en ese tiempo, que oraran, pero que ella iba a hacer lo que Dios le había puesto en el corazón hacer. Lo que quería era su apoyo. Que la dejaran salir de la ciudad, porque ella iba a ir al campamento enemigo a hacer lo que Dios le había puesto en su corazón hacer. Ante esa propuesta, Osías no se negó, lo aceptó. Era conocida por una mujer de fe que creía en el poder de Dios y que obedecía las leyes de Dios. Entonces le hacen caso. Y ella viene y sale, como lo había solicitado a Osías y a sus comandantes, sale, se va a la región de donde estaban acampados, y los asirios, cuenta la historia que era una mujer muy bella. Ella se vestía como judía, sencilla, pero ese día se vistió elegante, después de orar, por supuesto, y dijo a los asirios que encontró en el camino que le permitieran llegar a su comandante, porque ella era una que salió de las filas de Israel, porque sabían que la iban a aprisionar y a vencer. Entonces, que por favor la lleven con su comandante Holofernes, porque ella le va a comunicar la estrategia y cómo vencer fácilmente al pueblo de Israel. Y como ella oyó la versión de Achior, va con Holofernes, la presentan ante él, una mujer joven y muy hermosa. Holofernes se queda enamorado de ella. ¿Y qué hace? Le dice todo lo que Achior le dijo. Entonces, que ella iba a orar, que le permitiera salir a orar por 3 noches, y en el momento en el que el pueblo de Israel estuviera en desventaja, porque no estaba cumpliendo las leyes de Dios, ella le iba a avisar para que Holofernes entrara a vencer al ejército de Israel. Y Holofernes se lo permite, encantado por su belleza, ¿verdad? Y por que le dijo exactamente lo que Achior le dijo, solo que ahora, como se le dijo a una mujer y ya le vio otro tipo de interés, le hizo caso. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo es engañado el ser humano a través de otros medios? Entonces, así lo hizo Judith. Durmió en el campamento de los asirios, y una noche, la 4ª noche, dice la historia que nos presenta hoy aquí el Señor, la 4ª noche, Holofernes decide hacer una fiesta a sus generales, a sus capitanes, antes de entrar en guerra.
y le dice que invite a Judith. Y ella, cuando le lleva la invitación, le dice, con mucho gusto, yo voy a ir a esa fiesta. Y va y comparten esa fiesta. Ella va a sus alimentos, porque en ese tiempo habían alimentos que eran prohibidos para el pueblo de Israel, dicho a través de Moisés en el Éxodo. Ella lleva sus alimentos. Holofernes respeta que ella coma lo que lleva y todavía le dice, si ese Dios tuyo nos da la victoria, yo voy a servir también a tu Dios. Le dice Holofernes a Judith, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina la fiesta, ya Judith es invitada, o mejor dicho, están celebrando en la carpa de Holofernes. Ella ya está ahí con él, pero él se emborracha de la alegría de que Judith estaba con él, se emborracha. Judith, que llevaba una criada, la despide, le dice que la espere afuera con un costal listo donde llevaba ella sus provisiones, y ella se queda sola con Holofernes en su habitación. Pero él totalmente borracho. Su criado también fue despedido porque lógicamente se tenía que quedar solo con Judith. Era lo que Holofernes perseguía en su mente, apasionada por Judith. Totalmente borracho, Judith desenvaina, mejor dicho, ¿verdad? Ya desempaña. Aquí no está empañado, no está lloviendo. Desenvaina la espada del mismo Holofernes y le corta la cabeza. Cuando le corta la cabeza, se la da a la criada, la meten en el costal, se regresan a Israel, como todas las noches salían, ya los guardias sabían que la tenían que dejar pasar. Ella pasa, presenta la cabeza de Holofernes a su pueblo, y ya con la cabeza del comandante general al día siguiente la ponen en el muro. Los asirios asustados ven a su general muerto. Cuando van a su habitación, pues solo está el cuerpo sin cabeza. Se asustan, y ahí es donde Judith le dice, bueno, ahora ataquen porque eso no tienen jefe, están solos, y van y los vencen y los derrotan y exterminan a la mayoría de los asirios con todos los pueblos que los ayudaban. ¿Qué pasó? Pasó lo que a Holofernes ya se le había anunciado que iba a pasar. Entonces, mi hermano, si hoy estás recibiendo una palabra en tu corazón para que lo que estás haciendo ya no lo hagas, para lo que piensas hacer y que ya te dijeron que no es correcto, no lo hagas. Los resultados van a ser malos. No vas a ganar, vas a perder. No vas a tener victoria, vas a vivir en derrota. No va a haber prosperidad, va a haber escasez. ¿Me estás entendiendo? Hoy el Señor nos está hablando de que el que tiene la razón y te ama, te la dice, aunque no te guste, aunque te incomode, aunque te enojes, pero es por tu bien. Hace algunos días había una disputa entre una pareja y cabe la casualidad que uno de ellos tenía razón y el otro no. Y así como Holofernes buscó acompañantes, aliados para destruir a la persona con la que peleaba, con la que no se llevaba bien, con la que él creía que tenía que destruir, que desenmascarar, que humillar, etc. Y salió perdiendo.
pese a algunos consejeros que yo sé que se le acercaron para que cambiara esa postura y ya no siguiera con esa forma de actuar en contra de alguien muy importante para esta misma persona. Y a pesar de los consejos, a pesar de la ayuda que recibió, no aceptó. Siempre esta persona quiso tener la razón, se fue contra la razón y un tiempo después tuvo que aceptar ante todo lo que se le vino encima, incluyendo a los mismos aliados, que ya no le creyeron, que ya no lo siguieron, que ya no aceptaron lo que les decía en contra del otro. Tuvo que aceptar. Gracias a Dios. Le dio tiempo. La misericordia de Dios es grande. Probablemente tú estés en ese caso. Probablemente tú todavía estés a tiempo. No como Holofernes, que se fue la cabeza, ¿verdad? Y murió. Probablemente hoy que tú estás escuchando este mensaje, estés a tiempo para recapacitar, para pensar, no estoy haciendo bien esto, tengo que cambiar esto, mi actitud ha sido dañina para esto, he dañado a este, no he escuchado a los que me aconsejan bien. Hoy, el día de hoy, Dios que tanto te ama, te da hoy, 27 de junio, la oportunidad de hacer un cambio en tu vida. ¿Ya escuchaste todo? Yo sé, ya escuchaste todo lo que haces mal. Ahora ponle atención y cambia. Cambia eso malo y procura hacerlo bien hecho. Para bien tuyo. Sí, el mensaje es para bien tuyo, porque Dios te ama, porque Dios quiere lo mejor para ti. Él no quiere lo peor para ti, Él quiere lo mejor para ti. Si Dios estaba teniendo misericordia de este comandante enemigo del pueblo de Israel, que era Holofernes, y le puso a Achior para que lo aconsejara, para que lo ayudara, y no quiso, ¿cómo no te va a ayudar a ti? Que eres un hijo, que eres una hija de Dios, que tiene un corazón, que conoce a Dios, pero que hoy necesita algo más de Él, una dosis mayor de Él, para que tú seas bendecido. Y cambies, como dice la alabanza, tu lamento en baile. ¿Se puede? Con Dios se puede. Si no, no hubieran podido vencer con esos pocos guerreros ya cansados, ya hambrientos, porque estaba cercada la ciudad de Petulia. Ya no tenían alimento, ya no tenían abastecimiento de agua por la cerca que pusieron los asirios. Pero aún así, en medio de ese cansancio, de esa desolación, vencieron, porque Dios estaba con ellos y usó a Judith para ayudarlos. Siempre hay alguien que Dios pone en tu camino, que te aconseja, que ora por ti, que te habla, que te enseña. Atiéndelo, escúchalo. Cambia hoy tu manera de pensar para que cambie tu forma de actuar y tengas una victoria segura. Abandónate ya en lo que tú piensas y lo que tú crees y lo que tú sabes y deja que Dios haga su voluntad en tu vida porque te ama.
con esta alabanza, vamos a rendir nuestra voluntad. ¿Te parece? Vamos a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Dios que te ama y te quiere bendecir. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo Hoy, si gano esta lucha contra la verdad. hoy es un día Hasta aquí me alcanzó para tomar una decisión. mi obstinada razón. Y la decisión es dejar de hacer lo que tú piensas, lo que tú crees, porque ya has tenido consecuencias, porque ya han habido malos resultados. Hoy es un día para darle la razón a Dios y a todos los que junto con Dios, enviados por Él, porque te ama, porque su amor para ti es muy grande, hoy atiendas su voluntad para tu vida, para que recibas un cambio y ese cambio te bendiga, te haga lo que dice la palabra que Dios quiere que tú seas, más que vencedor en Cristo Jesús. Así es que hoy entrégale las riendas de tu corazón al Dios que te ama, para que de hoy en adelante, guiado por Dios, tengas la victoria que tú quieres. Que Dios te bendiga y que a partir del próximo domingo, que es el primer domingo de julio, comienzas a testificar de lo que Dios ya hizo en tu vida. Nos vemos entonces el primer domingo de julio. Que Dios bendiga tu vida siempre. Buenos días. El día de hoy quiero contarte la eficacia de nuestro nuevo programa ideado por Dios, que se llama Rehabilitación Online, donde tú, desde tu casa, puedes recibir todas las terapias necesarias para cambiar de vida. Y todas estas terapias necesarias las recibes cada uno de los días de la semana, y cada uno de los días de la semana vas a estar conectado conmigo para que esta rehabilitación online haga de tu vida una vida totalmente nueva.
cada uno de los días de la semana a través de videollamadas, mensajes por YouTube, reuniones grupales por Zoom. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos para bendecir tu vida y logres ser libre para siempre. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te esperamos para que veas que ahí en la comodidad de tu casa o en tu oficina o en el lugar donde tú lo prefieras, puedes recibir esta bendición sin trasladarte a ningún lado. Esperamos poder ayudarte.